El trágico fin de los 12 apóstoles de Jesús es un relato conmovedor que arroja luz sobre los destinos extraordinarios y, en muchos casos, trágicos de hombres que desempeñaron roles cruciales en la propagación del mensaje cristiano. Entre ellos, destacan figuras emblemáticas como Pedro, quien según la tradición fue crucificado de cabeza en Roma, un acto que simboliza su humildad hasta en el momento supremo de su martirio. Juan, conocido como el discípulo amado, experimentó el exilio en la isla de Patmos, enfrentando persecuciones implacables debido a su firme adhesión a la enseñanza de Jesús. La narrativa se teje con la tragedia de Jacobo, el hijo de Zebedeo, quien fue ejecutado por la espada, y Andrés, crucificado en forma de X en Acaya. Felipe y Tomás, condenados a muerte por difundir el Evangelio, ofrecen ejemplos adicionales de la adversidad que enfrentaron los apóstoles en su viaje espiritual. La historia también nos lleva a Bartolomé, quien sufrió el martirio siendo desollado vivo, y a Mateo, apedreado en Etiopía por su compromiso con la fe cristiana. Jacob, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo, también protagonizan este relato trágico, enfrentando desenlaces desgarradores en su devoción por el cristianismo. Cada uno de estos hombres, seleccionados personalmente por Jesús, abrazó un destino que se convirtió en testimonio de su fe inquebrantable. A medida que nos sumergimos en estas vidas apasionantes, exploramos las circunstancias y eventos que llevaron a cada apóstol a un final trágico. Este relato invita a la reflexión sobre la profundidad de su compromiso y la resiliencia que exhibieron frente a las pruebas más desafiantes. Al honrar la memoria de estos 12 hombres, nos adentramos en una narrativa que va más allá de la tragedia, dejándonos con una comprensión más rica de los sacrificios que impulsaron el surgimiento y la expansión del cristianismo en sus primeros días. Primer apóstol, Pedro. Pedro sin duda emerge como el apóstol más conocido e influyente entre los 12 discípulos de Jesús. Su relación con Jesús es rica en eventos significativos que revelan su papel destacado en el grupo. Desde el principio, Pedro fue llamado por Jesús mientras pescaba en el mar de Galilea. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 18, leemos: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. La conexión entre Jesús y Pedro se profundiza aún más con momentos clave, como cuando Jesús camina sobre las aguas y llama a Pedro a unirse a él. La famosa confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, donde declara a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, resalta su comprensión espiritual profunda. Mateo capítulo 16, versículos 16. Sin embargo, la relación de Pedro con Jesús también se destaca por un episodio doloroso, la profecía de la negación. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 34, Jesús le advierte a Pedro sobre su negación. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. A pesar de la firmeza de Pedro al afirmar que nunca negaría a Jesús, esta profecía se cumple durante la noche de la traición. Pedro, presa del miedo, niega conocer a Jesús 3 veces, cumpliendo la predicción del Maestro. El trágico final de Pedro es una culminación impactante de su vida dedicada al servicio de Jesús y la propagación del cristianismo. Según la tradición, Pedro enfrenta el martirio en Roma durante el reinado del emperador Nerón. La crucifixión de Pedro es particularmente significativa, ya que, según la tradición cristiana, pidió ser crucificado de cabeza, considerándose indigno de morir de la misma manera que su Señor. La muerte de Pedro por crucifixión se convierte así en un símbolo de humildad y devoción, reflejando la profunda conexión que compartía con Jesús. Este episodio nos deja con una imagen conmovedora de Pedro, el apóstol que experimentó las alturas de la fe y la profundidad del arrepentimiento.
Su vida y muerte no solo son una parte integral del relato bíblico, sino que también ofrecen lecciones atemporales sobre la importancia de la humildad, la confianza y la gracia en el camino espiritual. Segundo apóstol, Andrés. Andrés, uno de los nombres grabados en la memoria de la historia bíblica como uno de los 12 apóstoles escogidos por Jesús para acompañarlo en su ministerio terrenal. Aunque quizás no tan destacado como Pedro o Juan, la figura de Andrés es significativa y merece ser explorada en su profundidad. Andrés, cuyo nombre significa valiente o fuerte, fue inicialmente discípulo de Juan el Bautista. Su vida cambió de manera trascendental cuando conoció a Jesús, quien le extendió la invitación para unirse a su círculo íntimo de seguidores. En el Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículos 19, encontramos el momento en que Jesús se acerca a Andrés y a su hermano Pedro, ambos pescadores, diciendo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Esta llamada marca el inicio de la conexión especial entre Andrés y el Mesías. Las interacciones de Andrés con Jesús a lo largo de los Evangelios revelan su papel significativo dentro del grupo de los 12. Andrés fue testigo de milagros, enseñanzas profundas y momentos cruciales en la vida de Jesús. Su presencia cercana en la multiplicación de los panes, Juan capítulo 6 versículos del 8 al 9, y su participación en la pregunta sobre el fin de los tiempos, Marcos capítulo 13 versículos 3 al 4, destacan su participación activa en el ministerio de Jesús. Sin embargo, la historia de Andrés también lleva consigo una sombra de tragedia. Según las tradiciones históricas y las leyendas apócrifas, Andrés enfrentó un destino similar al de su maestro. Se dice que después de predicar el Evangelio en diversas regiones, Andrés encontró su fin en Acaya, una región de Grecia, donde fue crucificado. La elección de la crucifixión como método de ejecución nos lleva a reflexionar sobre la conexión simbólica con la muerte de Jesús en la cruz. Aunque la narrativa bíblica no detalla específicamente el martirio de Andrés, su disposición a seguir a Jesús hasta la muerte es evidente en la tradición histórica. Andrés selló su compromiso con la causa del Evangelio, con su propia vida, enfrentando el mismo destino que su amado maestro. Su legado perdura no solo en la forma en que vivió, sino también en la manera valiente en que abrazó su muerte por la fe. Apóstol 3. Santiago el Mayor. En el tejido sagrado de la historia bíblica encontramos a Santiago el Mayor, un apóstol cuyo legado se entrelaza con episodios cruciales y leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Comencemos con su conexión familiar. Santiago el Mayor era el hermano de Juan, ambos hijos de Zebedeo. Esta relación familiar se vuelve esencial cuando exploramos las Escrituras en busca de momentos clave en la vida de Santiago. Los evangelios nos presentan a Santiago y a su hermano Juan como pescadores que, al igual que Pedro y Andrés, fueron llamados por Jesús para convertirse en pescadores de hombres. Mateo capítulo 4 versículos del 21 al 22. La historia de Santiago da un giro dramático cuando, junto con su hermano Juan, busca un lugar destacado en el reino de Cristo. En Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 23, la madre de los dos hermanos se acerca a Jesús con la petición de que sus hijos se sienten, uno a su derecha y otro a su izquierda, en su reino. Jesús, sin embargo, les habla sobre la naturaleza del servicio y la copa que deben beber, aludiendo a los sufrimientos que enfrentarán por su causa. Pero la narrativa de Santiago se profundiza aún más cuando nos adentramos en su martirio. Según la tradición, Santiago el Mayor enfrentó su destino final en Hispania, la actual España. Se dice que después de predicar incansablemente el Evangelio, Santiago regresó a Jerusalén, donde finalmente fue ejecutado por orden del rey Herodes Agripa I. Hechos capítulo 12 versículos del 1 al 2. La conexión de Santiago con España no se detiene en su martirio.
Una leyenda medieval que surge en el siglo IX afirma que el cuerpo de Santiago fue llevado milagrosamente desde Jerusalén hasta Galicia, donde hoy se encuentra la ciudad de Santiago de Compostela. Este lugar se convirtió en uno de los principales destinos de peregrinación de la cristiandad medieval, conocido como el Camino de Santiago. Apóstol 4. El apóstol Juan. Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles que compartieron momentos trascendentales con Jesús. Juan, a menudo referido como el discípulo amado, dejó una marca distintiva en la historia cristiana. Desde el principio, la relación de Juan con Jesús se revela como algo especial. En los evangelios sinópticos vemos que Juan, junto con su hermano Santiago, fue llamado por Jesús mientras pescaban en el mar de Galilea. La respuesta inmediata de estos hermanos a la llamada de Jesús nos da una visión inicial de su disposición a seguir al Mesías. Mateo capítulo 4 versículos del 21 al 22. Marcos capítulo 1 y versículos del 19 al 20. Lo más destacado de la conexión entre Juan y Jesús es su estatus como el discípulo amado. Esta designación aparece en varias ocasiones en el Evangelio de Juan, enfatizando la intimidad de su relación con el Maestro. En la última cena, Juan se recuesta en el pecho de Jesús, demostrando una cercanía que va más allá de la mera camaradería. Juan capítulo 13 versículos del 23 al 25. Además, en momentos cruciales como la crucifixión, Juan está presente junto a María, la madre de Jesús, recibiendo la encomienda de cuidar de ella. Juan capítulo 19 versículos del 26 al 27. La sensibilidad espiritual de Juan se refleja en sus escritos. No solo fue un testigo presencial de los eventos cruciales, sino también un autor prolífico. Juan escribió el Evangelio de Juan, que presenta una perspectiva única sobre la vida y enseñanzas de Jesús, así como las epístolas de Juan y el Apocalipsis. La relación entre Jesús y Juan también se manifiesta en la profecía sobre la negación de Pedro. En el Evangelio de Juan, Jesús predice que Pedro lo negará 3 veces antes de que cante el gallo. Juan capítulo 13, versículo 38. Este pasaje destaca la importancia de la amistad y la lealtad en medio de las pruebas. La vida de Juan no estuvo exenta de desafíos. Fue testigo de la transfiguración, la resurrección de Lázaro y sin duda experimentó la angustia durante la crucifixión. Después de la resurrección, Juan continúa desempeñando un papel activo en la difusión del Evangelio, como se evidencia en los Hechos de los Apóstoles. La muerte de Juan también está impregnada de significado. Aunque no murió como mártir, enfrentó pruebas y persecuciones. La tradición sostiene que Juan fue desterrado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Este libro, lleno de simbolismos y visiones apocalípticas, cierra el canon bíblico y destaca la persistente dedicación de Juan a compartir las revelaciones divinas. Apóstol 5. Felipe. Las Escrituras nos proporcionan escasos detalles sobre Felipe, pero su presencia en los relatos evangélicos nos ofrece vislumbres de su personalidad y relación con Jesús. Un pasaje clave en el Evangelio de Juan nos presenta a Felipe siendo llamado por Jesús para unirse a su círculo selecto de discípulos. Juan capítulo 1 versículos del 43 al 51. Este encuentro revela la prontitud de Felipe para seguir a aquel de quien Moisés y los profetas hablaron. A lo largo de los evangelios, Felipe aparece en diversos episodios. En el relato de la multiplicación de los panes y los peces, Felipe es abordado por Jesús con una pregunta. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Juan capítulo 6, versículos 5. La respuesta de Felipe refleja cierta incredulidad ante la magnitud del milagro que estaba a punto de ocurrir. Otro momento destacado es cuando algunos griegos que deseaban ver a Jesús se acercan a Felipe. Juan capítulo 12 versículos del 20 al 22. En lugar de tratar directamente con los griegos, Felipe se lo cuenta a Andrés y juntos informan a Jesús.
Este episodio resalta la posición de Felipe como intermediario, actuando como un puente entre quienes buscan conocer a Jesús y el propio Maestro. La relación de Felipe con Jesús y su participación en eventos cruciales son evidentes, pero su papel después de la resurrección se vuelve más difuso en las Escrituras. Sin embargo, la tradición sostiene que Felipe desempeñó un papel activo en la expansión del Evangelio después del Pentecostés. Cuando nos sumergimos en la narrativa de la muerte de Felipe, encontramos que, al igual que muchos de sus compañeros apóstoles, enfrentó la persecución y el martirio por su fe. Según la tradición, Felipe fue crucificado y posteriormente sepultado. Esta forma de martirio refleja la profunda dedicación de Felipe a su fe en Cristo y su disposición a enfrentar el sufrimiento por el bien del Evangelio. Además de su contribución directa a los eventos evangélicos, Felipe también ha sido vinculado a la Iglesia de Constantinopla. La conexión histórica sugiere que Felipe jugó un papel en la difusión del cristianismo en la región, contribuyendo así a la expansión y consolidación de la fe cristiana en el mundo antiguo. Apóstol 6, Bartolomé, uno de los apóstoles menos conocidos, pero cuya historia y martirio dejan una marca indeleble en la narrativa bíblica y en la tradición cristiana. Aunque las Escrituras no abundan en detalles específicos sobre Bartolomé, su contribución y sacrificio en la difusión del Evangelio son innegables. La identidad de Bartolomé ha generado cierto debate entre los estudiosos bíblicos. Algunos sostienen que es el mismo individuo, mencionado como Natanael en el Evangelio de Juan. En el relato de la llamada de Natanael, Jesús lo describe como un verdadero israelita en quien no hay engaño. Juan capítulo 1, versículo 47. Esta descripción única y el hecho de que Natanael no aparece en las listas de los 12 han llevado a algunos a sugerir que Natanael y Bartolomé son la misma persona. Independientemente de la posible identificación con Natanael, la vida de Bartolomé está marcada por su compromiso con Jesús y su disposición para enfrentar el sufrimiento por su fe. Su nombre aparece en las listas de los apóstoles, siendo compañero de Felipe, otro de los discípulos. Aunque no se destacan relatos específicos de sus interacciones con Jesús en los evangelios sinópticos, su inclusión en la lista de los 12 subraya su importancia en el círculo íntimo de discípulos. El martirio de Bartolomé es uno de los más impactantes y horribles entre los apóstoles. Según la tradición, Bartolomé enfrentó el desollamiento en Armenia como resultado de su predicación del Evangelio. Este método brutal de ejecución subraya la hostilidad que enfrentaron los primeros seguidores de Jesús y la profundidad de su compromiso con proclamar el mensaje de salvación. A pesar de su muerte trágica, la historia de Bartolomé vive a través de las generaciones como un recordatorio del costo del discipulado. Su disposición para soportar el sufrimiento extremo destaca la seriedad con la que los apóstoles abrazaron la misión de difundir el Evangelio a todas las naciones. Apóstol 7. Tomás. Adentrémonos en la figura de Tomás, uno de los apóstoles cuya historia es conocida por su apelativo de El Incrédulo. Este título no surge sin motivo, se encuentra vinculado al relato de la resurrección de Jesús. Según el Evangelio de Juan, cuando Jesús se apareció a los discípulos después de su resurrección, Tomás no estaba presente. Al regresar, sus compañeros le contaron emocionados que habían visto al Señor vivo. La respuesta de Tomás fue escepticismo puro. Él declaró que a menos que viera las marcas de los clavos en las manos de Jesús y pusiera su mano en la herida de su costado, no creería. Este episodio revela la naturaleza humana de Tomás, que requería evidencia tangible para aceptar algo tan extraordinario como la resurrección. Aunque su duda inicial le valió el apodo de incrédulo, es esencial reconocer que, cuando Jesús se le apareció nuevamente y le invitó a tocar sus heridas,
Tomás proclamó con reverencia: «Señor mío y Dios mío». Juan capítulo 20, versículo 28. Este acto de fe transformó a Tomás de incrédulo a creyente apasionado. El destino de Tomás se entrelaza con la historia del cristianismo en la India. Según la tradición, después de Pentecostés, los apóstoles se dispersaron para difundir el Evangelio. Tomás, según las leyendas y tradiciones cristianas, viajó a la India, llevando consigo el mensaje de la salvación. Su martirio en India es un episodio menos conocido pero significativo en la historia cristiana. Pasajes bíblicos específicos no detallan su ministerio en la India ni los eventos exactos que llevaron a su martirio, pero la tradición sostiene que Tomás entregó su vida por su fe en Cristo en ese territorio lejano. Su legado persiste en las comunidades cristianas de la India, donde es venerado como uno de los fundadores de la fe en esa región. Apóstol 8 Mateo. Vamos a explorar la vida fascinante de Mateo, uno de los 12 apóstoles que dejó una huella indeleble en la historia del cristianismo. Antes de su llamado por Jesús, Mateo se desempeñaba como publicano, un recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Su elección profesional no lo hacía popular entre sus compatriotas, ya que los publicanos eran vistos con desdén y considerados traidores por colaborar con la ocupación romana. La transformación de Mateo ocurrió de manera abrupta y poderosa cuando Jesús lo llamó con las simples pero impactantes palabras: «Sígueme». Mateo dejó todo, su mesa de recaudación de impuestos y su vida anterior, para seguir a Jesús. Este episodio resalta la capacidad de Jesús para ver más allá de las apariencias y para llamar a aquellos que la sociedad menospreciaba. Mateo no solo fue un seguidor devoto, sino que también se le atribuye la autoría del Evangelio que lleva su nombre. Su perspectiva única, enfocada en la genealogía de Jesús y la enseñanza detallada, proporciona una valiosa contribución al Nuevo Testamento. Su testimonio escrito ha llegado a inspirar a millones de personas a lo largo de los siglos. En cuanto a su martirio, las fuentes históricas sugieren que Mateo fue asesinado mientras predicaba el Evangelio en Etiopía. Este acto final de fidelidad resalta la dedicación de los apóstoles a la causa de Cristo, enfrentándose a la adversidad y la persecución con valentía. Un pasaje relevante que destaca la llamada de Mateo se encuentra en Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Al pasar Jesús desde allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Sucedió que, estando él a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. La vida de Mateo, desde recaudador de impuestos hasta apóstol y autor sagrado, revela la capacidad transformadora del llamado de Jesús. Su legado perdura no solo en las páginas de la Escritura, sino también en la forma en que respondió a ese llamado, dejando un impacto duradero en la historia del cristianismo. Apóstol 9, Jacobo. Vamos a sumergirnos en la intrigante historia de Jacobo, hijo de Alfeo, uno de los apóstoles de Jesús que, aunque quizás no tan conocido como algunos de sus compañeros, desempeñó un papel significativo en la difusión del Evangelio. La información sobre Jacobo, hijo de Alfeo, en los Evangelios es relativamente escasa, lo que ha llevado a cierta confusión y debate sobre su identidad. Algunos estudios sugieren que podría ser identificado con otro apóstol llamado Jacobo el Menor. A pesar de las incertidumbres, lo que está claro es que fue elegido por Jesús para formar parte del grupo selecto de 12. Se le menciona en las listas de los apóstoles en Mateo, capítulo 10, versículos 3, Marcos, capítulo 3, versículo 18, y Lucas, capítulo 6, versículo 15. Sin embargo, aparte de estas menciones, los evangelios no nos ofrecen muchos detalles específicos sobre sus interacciones con Jesús o su papel en los eventos destacados del ministerio de Cristo.
La falta de información también se extiende a su muerte, lo que ha llevado a varias tradiciones y leyendas sobre su destino final. Algunas fuentes sugieren que fue apedreado hasta la muerte, mientras que otras afirman que fue crucificado. La variabilidad en las narrativas refleja la dificultad de establecer hechos con certeza cuando la evidencia bíblica es limitada. Un pasaje relevante que menciona a Jacobo, hijo de Alfeo, se encuentra en Mateo, capítulo 10, versículos del 2 al 4, y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Apóstol 10, Judas Tadeo. Vamos a adentrarnos en la figura de Judas Tadeo, un apóstol que ha sido a veces eclipsado por la notoriedad de otro Judas, el tristemente célebre Iscariote. Es crucial distinguir entre ellos, ya que mientras Judas Iscariote traicionó a Jesús, Judas Tadeo permaneció fiel hasta el final. La Biblia nos presenta a Judas Tadeo en las listas de los apóstoles, pero no abunda en detalles sobre su vida y ministerio. Su relación con Jesús es la de un discípulo comprometido, aunque su conexión familiar exacta con Jesús no está claramente especificada en los evangelios. En cuanto a su martirio, la tradición sostiene que Judas Tadeo fue asesinado junto con Simón el cananeo. Ambos fueron capturados y ejecutados por hechiceros paganos, resaltando la hostilidad que enfrentaron los apóstoles al difundir el mensaje cristiano en entornos adversos. Un pasaje que menciona a Judas Tadeo se encuentra en Mateo capítulo 10, versículo 4. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que también le entregó. Este versículo destaca tanto la identidad de Simón como la conexión con Judas Iscariote, subrayando la diversidad de los 12 apóstoles y a su vez señalando las trágicas circunstancias que rodearon la traición de Jesús. La figura de Judas Tadeo nos recuerda la importancia de la fidelidad y la resistencia frente a la adversidad. Aunque su papel en los evangelios puede ser relativamente discreto, su testimonio es un recordatorio poderoso de la dedicación inquebrantable al mensaje de Cristo, incluso en medio de desafíos y persecuciones. Apóstol 11, Simón el Celote. Vamos a explorar la vida y el legado de Simón el Celote, un apóstol cuya historia se enmarca en la dedicación y sacrificio por la causa cristiana. Aunque la información bíblica sobre Simón es limitada, su título, El Celote, sugiere una posible conexión con el movimiento celote, conocido por resistir fervientemente la dominación extranjera. Respecto a su muerte, las fuentes difieren. Algunas leyendas sugieren que llevó la palabra de Cristo a Persia, donde fue martirizado. Aunque estas narrativas pueden carecer de respaldo bíblico directo, resaltan la devoción de los apóstoles en la propagación del mensaje cristiano, incluso a costa de sus vidas. Explorando la vida y muerte de Simón el Celote, encontramos un eco de valentía y compromiso. Aunque las páginas de la Biblia solo proporcionan destellos de su existencia, su inclusión en el círculo íntimo de Jesús resalta la diversidad de personalidades y trasfondos que abrazaron la causa del cristianismo. La historia de Simón el Celote desafía a reflexionar sobre el significado de la fe inquebrantable y el precio del compromiso en la expansión del Evangelio. Su legado es un recordatorio de la variedad de individuos que, a pesar de sus diferencias, se unieron en la misión común de difundir la enseñanza de Jesús. Apóstol 12. Judas Iscariote. La muerte de Judas Iscariote es un pasaje intrigante y polémico en la historia bíblica, que ha suscitado diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. En los evangelios sinópticos, especialmente en Mateo capítulo 27 versículos del 3 al 10 y en Lucas capítulo 22 versículos 1, relata la traición de Judas hacia Jesús. Este discípulo, conocido también como el traidor, desempeñó un papel crucial en la crucifixión de Cristo al entregarlo a las autoridades judías.
El nombre Judas Iscariote ha intrigado a los estudiosos bíblicos y su origen se presta a diversas interpretaciones. La palabra Iscariote podría derivar del hebreo Ish Keriot, que significa hombre de Keriot, sugiriendo que Judas provenía de una región llamada Keriot. Este detalle geográfico destaca la diversidad de los apóstoles, ya que no todos eran originarios de la misma área. El relato de la traición de Judas es conmovedor y trágico. Según los evangelios, Judas aceptó 30 piezas de plata a cambio de señalar a Jesús con un beso. Este acto infame marcó el inicio del calvario que llevaría al crucifijo del Mesías. Sin embargo, la historia de Judas no termina con su traición. Después de la crucifixión, el remordimiento lo invadió y devolvió las 30 piezas de plata, confesando públicamente su culpa ante los sacerdotes. Este acto de arrepentimiento y la devolución del dinero son elementos fundamentales en la narrativa. Las versiones sobre la muerte de Judas varían entre los evangelios. En Mateo capítulo 27, versículos 5, se describe que Judas, atormentado por la culpa, se ahorcó. Lucas capítulo 1, versículo 18. Por otro lado, relata que Judas cayó de cabeza y se desgarró en medio, esparciendo sus entrañas. La aparente contradicción entre estas dos versiones ha llevado a debates teológicos y hermenéuticos. Además de estas diferencias, el libro de los Hechos de los Apóstoles presenta una versión alternativa sobre el destino de Judas. En Hechos capítulo 1, versículo 18, se menciona que Judas adquirió un campo con las 30 piezas de plata, pero se cayó de cabeza y se desgarró en medio, lo que provocó que el campo fuera llamado campo de sangre. La muerte de Judas Iscariote no solo es un episodio trágico en la narrativa bíblica, sino que también ha suscitado reflexiones teológicas sobre el libre albedrío, la redención y la misericordia divina. La complejidad de su historia invita a la reflexión sobre la naturaleza humana, la traición y la posibilidad de arrepentimiento, elementos que resuenan a lo largo de las páginas de la Biblia y continúan siendo objeto de estudio y contemplación en el ámbito teológico y religioso. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las vidas y trágicos destinos de los apóstoles de Jesús. Cada uno de estos hombres nos deja valiosas lecciones, reflexiones y un vistazo al sacrificio que realizaron por sus creencias. Si este contenido te ha intrigado y deseas explorar más aspectos fascinantes de la historia bíblica, te animo a que te suscribas al canal para acceder a futuros videos. Hay mucho más por descubrir y tu respaldo significa el mundo para nosotros. No olvides activar las notificaciones para no perderte ni un solo episodio de nuestro fascinante viaje a través de la Biblia y la historia cristiana. Hasta la próxima y que tengas un día lleno de luz y sabiduría.